Amén. Muy bien. Podemos tomar asiento. Fíjense en ustedes que en estos días, seguramente, en donde usted viva, el ambiente navideño está por las imágenes, está por lo que usted ve en la televisión, está por lo que usted ve en la calle. Usted ve las casas adornadas, poner luces, poner pesebres, por ejemplo. La primera imagen que usted va a ver allí en las pantallas es lo que usualmente se llama un pesebre. Así es como le solemos llamar a esa imagen donde suele haber, y usted lo habrá visto. Por ejemplo, en mi caso, desde muy pequeño se me grabó en mi mente, en la casa de mis abuelos maternos, siempre se armaba un pesebre que duraba todo el mes de diciembre y un poco más, porque recién hasta la segunda semana de enero tal vez se retiraba. ¿Y qué veíamos allí entonces? A unas figuras de yeso en donde se ponía a alguien que representaba a un José, a una María, y en el medio entonces había un bebé allí. Pero luego veíamos que también, o yo veía que había una vaquita, un burrito, unas ovejitas. Y luego había aquellos que representaban a los pastores. Y luego también un poquito más hacia la izquierda había como 3 reyes que venían caminando con algunos regalos en sus manos. Y después ciertos decorativos, y se usaba una especie de papel tipo cartón que simbolizaba o representaba la ladera de una montaña, vamos a decir. Y eso año a año yo lo veía desde chico. Seguramente alguna imagen debe haber quedado en su memoria de cuando usted iba viendo el desarrollo del clima navideño en su familia, en su ciudad, en su barrio, en su aldea, en el pueblo donde usted viviera. El asunto es que hoy en día todavía la gente sigue armando esto que llamamos entonces pesebre. Pero, ¿qué era verdaderamente un pesebre? ¿De dónde sale esta palabra de pesebre? Créanme que hay una gran diferencia entre lo que es un pesebre verdadero, que era para dar de beber agua a los animales, y lo que hoy llamamos pesebre, porque era literalmente una roca grande, tallada, donde luego, quedaba en formato de una gran vasija, en donde se ponía agua para que los animales tomen agua de allí, y a esa piedra transformada en un bebedero natural se le llamaba entonces pesebre. Así que entonces, aquella noche, en aquella cueva, porque pesebre tampoco era como un establo en sí, sino que eso estaba dentro de una cueva, o tal vez un aprisco, donde muchas veces los animales se reúnen allí. El asunto es que en una de estas bateas donde tomaban agua los animales, allí fue donde María y José, una vez que nació Jesús, fue depositado, puesto el cuerpo de Jesús recién nacido. Obviamente, nos imaginamos nosotros esto, la Biblia no dice nada en cuanto a paja y tal vez la ropa, solamente dice que le pusieron unos pañales y lo pusieron en un pesebre. Eso sí, el doctor Lucas lo explica muy bien. Pero hay otra de las imágenes que vemos, o mejor dicho, en esa misma imagen, vemos a los famosos magos, los magos del Oriente, que nunca fueron reyes.
¿Y de dónde sale eso de los reyes? Tradiciones, nada más. Es parte de la tradición. Simplemente en alguna oportunidad alguien comenzó a llamarle reyes y se quedó. Pero solamente eran magos, en todo caso astrólogos, conocedores de la lectura de las estrellas en el cielo. Dice la tradición justamente esto y lo declara el capítulo 2 y verso 1 de Lucas, que ya leímos, los cuales vemos en los llamados nacimientos o pesebres. Nunca ellos en realidad estuvieron allí. Así que entonces cuando usted ve esos pesebres, esos nacimientos, donde además de José y María representados allí y el bebé y los pastores, están ahí representados los magos, ese es un error, porque esos tales magos nunca llegaron a conocer el pesebre, el lugar, la cueva, el lugar donde nació el Señor Jesús. Belén, que sí es la ciudad de nacimiento, según algunos historiadores, y aquí es donde estoy yendo también para ver la historia, en aquellos días era la aldea que proveía de los animales que la gente podía comprar y que serían sacrificados en los días de la expiación, como lo indicaba o como lo indica Deuteronomio capítulo 12, versos 3 y 14, que es lo que conocemos como el día de Yom Kippur o día de expiación y perdón de pecados. Algo que ya, después de que el general Tito en el año 70 destruyó el templo, nunca más Israel volvió entonces a hacer esto. Pero en aquellos días, aquellos que han estado en Israel conocen, han visto que está muy cerca en realidad Belén de Jerusalén. Algunas de las cosas que puedo también compartirles es, según esta lectura, especialmente el capítulo 2 y el verso 11 de Lucas, vaya conmigo al verso 11, recuerde, estamos en Lucas 2, y este pasaje dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David, así era llamada la ciudad de Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Así que entonces vemos que Jesús aquí, cuando llegan los magos, noten ustedes, ellos llegan a una casa. Ellos nunca conocieron el lugar del nacimiento. Fíjense en que en este verso justamente dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero noten ustedes que habla de una casa. Fíjense en algo también muy importante. Estos magos, justamente, que llegan a esta casa, encontraron al niño Jesús y a María. Ya no nos dice nada de José. Lo que sí ellos hacen, y recordemos que están en una casa porque ya terminó el censo, porque ya los mesones ya comienzan a tener entonces habitaciones disponibles, porque en el momento del nacimiento era cuando había llegado demasiada gente a Belén, porque tenían que empadronarse allí, que eran la ciudad de nacimiento. Es decir, si una persona vivía en Nazaret, como pasó con José, pero su lugar de empadronamiento, es decir, su lugar de nacimiento fue Belén, para el censo que el gobernador había ordenado, tenían que movilizarse y ir a hacer el censo en Belén. No lo podía hacer en Nazaret o en otra ciudad cercana. Por eso dice Lucas que justo en aquellos días ocurrió el momento del nacimiento. ¿Por qué no encontraron lugar? Porque los mesones estaban saturados ya de gente que habían tenido que alquilar habitaciones para pasar allí entonces la noche, y recién al otro día podían entonces regresar a sus respectivas aldeas o ciudades, dependiendo de dónde habían llegado.
Entonces, eso hizo que José no encontrara un mejor lugar o un lugar diferente para nacer, y por eso nació conforme a la profecía bíblica, justamente en un lugar descrito así. Así que entonces, cuando llegan estos magos que ya se habían entrevistado con Herodes, Herodes no sabía nada del asunto, pero él les dice, bueno, que sigan adelante. Cuando encuentren entonces a ese niño, me lo dicen porque yo también voy a ir a adorarle. Sabemos entonces que pasaron aproximadamente casi 2 años, porque cuando Herodes da la orden de sacrificar a todos los niños, porque él había calculado la fecha en que los reyes habían llegado. Fíjense en ustedes que los reyes, cuando encuentran a Jesús y a María, no encuentran a un bebé tan chiquito en realidad. Algunos dicen que podía tener hasta 1 año y medio, cercano a los 2 años, no todavía cumplidos. Fíjense en ustedes entonces que esta es la realidad bíblica cuando hacemos un estudio exhaustivo y medimos bien los tiempos. Así que los reyes, o mejor dicho, los magos, advertidos ya por el Señor, nunca regresaron a decirle a Herodes nada. Y esto entonces llamó mucho la atención a Herodes, y por eso fue la orden de sacrificar a todos los niños, porque dijo, bueno, de esta manera voy a matar, voy a asesinar, voy a quitarle la vida a aquel. En la gran matanza que hizo, él pretendía que allí muriera entonces el niño Jesús, el Mesías. Recordemos entonces que José fue advertido, y a partir de ese momento entonces José y María se transforman en inmigrantes, porque se van a Egipto, no por trabajo, no van a buscar un mejor estilo de vida, no van por un contrato, sino por la persecución. Aquellos magos habían dado oro, incienso y mirra. La Escritura no nos dice cuántos magos eran, porque quiero aclarar un poco eso. En las imágenes vemos siempre 3, pero la Escritura no dice cuántos magos o astrólogos fueron. Podrían haber sido 6, podrían haber sido 9, podrían haber sido 2 por lo menos. ¿Por qué es que la tradición, no la historia y no la Biblia, sino la tradición dice que eran 3? Porque como eran 3 obsequios o 3 presentes muy especiales, que sí lo relata Lucas, ellos decían, bueno, por cada presente un rey. Y por eso quedó hasta los cantos de los famosos 3 reyes magos. Pero hay algo más dentro de la tradición. La tradición le dio nombre a estos magos o a estos supuestos reyes. Los nombres, según algunos historiadores en la tradición, recién aparecen hasta el siglo V, 500 años después, imagínense usted. Pero con nombres así como Melchior, Gataspá y Bechiseria, que en algunos evangelios apócrifos, como el de Tomás, por ejemplo, son nombres como Baltasar, Melcón y Gaspara. Posteriormente a esos nombres latinos, se los castellanizó y se les puso el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y hay algo más que hizo la tradición todavía. Comenzaron a relatar que 2 de ellos eran de tez más clara, blanca, y uno de ellos era de piel oscura, como si fuera alguien de África, uno de Europa y otro de Asia.
porque representaban, según decía la tradición, a los 3 continentes más conocidos, o los continentes conocidos en aquella época. Ahora, ¿de dónde sacaron esa información? Pues yo no lo sé, pero la Biblia no dice nada al respecto. La tradición dice también que ellos representaban entonces a esos 3 continentes. Y las únicas, hermanos y hermanas, las únicas menciones tan concretas a estos magos como las que han llegado hasta la tradición de nuestros días, aparece solamente en los evangelios apócrifos, aquellos que quedaron completamente fuera del canon, que se escribieron mucho después. Y concretamente puedo decir que es el evangelio que habla de la infancia de Tomás, que llegó recién en el siglo II, 200 años después. Obviamente el canon ya había sido cerrado. Pero aparecen algunas otras preguntas. Por ejemplo, ¿de quién fue la idea de dar regalos en la Navidad? Y usted dirá, ay, pastor, ya nos va a aguar la fiesta usted. El asunto es, por lo menos, poder dar respuesta a esto. ¿Fue siempre así? ¿La Navidad siempre se celebró como usted y yo lo celebramos aquí, en Estados Unidos, incluso en México y en otros países? Aunque en Estados Unidos es muy fuerte este asunto de los regalos. El asunto es que los primeros cristianos no celebraban el cumpleaños de Cristo, para empezar. ¿Por qué? Porque consideraban a esas festividades como reliquias de las prácticas paganas. Pero la Navidad como tal viene a nosotros en una fecha, que es la del 25 de diciembre. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, fue fijada por un hombre o un papa llamado Julio I, y eso fue en el siglo IV. Su pontificado duró desde el año 337 hasta el 352. Y desde que él instaló eso, allí se quedó. Él decidió instaurar dicha celebración en esa fecha, aunque anteriormente era celebrada el 6 de enero junto a lo que conocemos como la Epifanía. El asunto es que la señora tradición de hacer regalos de Navidad comenzó con un tal San Nicolás, o un sacerdote de apellido Sinterklaas, que así se le llamaba en la antigua Irlanda, y se convirtió en el patrón con el tiempo de los marineros y también de los niños, según la tradición y la religión. La figura que hoy es tan popular de Papá Noel, tal como la conocemos hoy, se basa justamente en Sinterklaas, que era también conocido como San Nicolás de Mira, que eso está en lo que hoy conocemos como la actual Turquía. Y según la tradición, este sacerdote, que a la muerte de sus padres heredó una gran fortuna, él regaló todos sus bienes durante su vida, es decir, tenía tanto que podía darse el lujo de dar regalos todo el tiempo. Y nunca cobró honorarios por celebrar ni siquiera bautizos o bodas. Y por ello su comportamiento bondadoso y generoso se tomó como modelo para las generaciones posteriores, especialmente para los marineros que cruzaban océanos peligrosos y también para los niños huérfanos y pobres, muchos de los cuales trabajaban desde que eran pequeños. Ahora, si un marinero aprendía todo esto en su ciudad, un marinero tiene que viajar e ir por el mundo.
Y cuando los marineros van a otras partes, comparten sus ideas, sus tradiciones, sus cosas. Entonces algunos eruditos dicen, bueno, fue a través de los marineros que estas tradiciones fueron llegando. Porque ¿cómo es que entonces esto desde aquella antigua Europa llega a Estados Unidos y desde Estados Unidos, o mejor dicho, Norteamérica, se traslada a todo el resto del continente? Tras la muerte de este hombre llamado Nicolás, se le erigió lo que siempre la religión solía hacer. ¿Qué hacía? Con alguien, con una buena persona que hacía cosas buenas, lo canonizaba. Eso ha pasado siempre, ha sido costumbre de la religión tradicional. Así que a la muerte de Nicolás se le erigió como santo y se convirtió en una figura ideal para el reparto de regalos y golosinas a niñas y niños en el día de la Navidad, que en el siglo IV ya había sido instalado por Julio I, un 25 de diciembre. ¿Se dan cuenta cómo se van poniendo las cosas una al lado de la otra? Se va armando el rompecabezas. El asunto es que la devoción por San Nicolás se fue extendiendo por gran parte de Europa y acabó cruzando el Atlántico, arraigándose con mucha fuerza aquí en Norteamérica, aunque aquí en realidad ya se intercambiaban regalos desde el siglo XVI. La costumbre se extendió a las colonias británicas, donde se conoció popularmente como el wassailing y más tarde fue codificada por la reina Victoria y otros miembros de la realeza inglesa. Los regalos se han intercambiado a lo largo de la historia, pero no fue hasta el siglo XIX, en realidad, cuando empezaron a ofrecerse en gran número en el día de Navidad. Y desde ese entonces, hermanos y hermanas, la Navidad no solo fue paganizada, no solo fue pagana, sino que también se comercializó en gran manera y cada año más. ¿Por qué digo esto de que se paganizó? Porque no se hablaba de Jesús. Se daban los regalos de Navidad, pero no se predicaba de Jesús ni nada por el estilo. Algunos historiadores opinan que esta práctica pudo iniciarse incluso antes, durante las fiestas paganas o las celebraciones estacionales, y sostienen que el intercambio de regalos era una práctica común entre muchas civilizaciones antiguas que eran anteriores al cristianismo. Por ejemplo, los antiguos romanos intercambiaban regalos el 21 de diciembre como parte de su celebración en honor de un dios llamado Saturno, que era el dios del grano y el dios de la agricultura. Y se cree que esta celebración pudo evolucionar hasta convertirse en lo que hoy conocemos como la fiesta de Navidad. Motivo a estas cosas que yo le estoy comentando y otras que voy a traer es que usted escucha que justamente dentro del ambiente cristiano hay muchas iglesias y cristianos también que no están de acuerdo en la celebración de la Navidad porque es una fiesta pagana, según dicen ellos. La Biblia cuenta con una maravillosa historia del regalo que Dios nos dio. Y ese regalo es Jesucristo. Y que podemos entonces aprovechar como una oportunidad para presentar el Evangelio y mostrar amor también a otras personas. Dar y recibir regalos, amados míos, puede formar parte de cumplir con lo que Pablo dice acerca de dar en 2 de Corintios capítulo 8, versos 7 al 8. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Qué interesante, dice Pablo, no hablo como quien manda,
sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Qué interesante los regalos que sugiere Pablo, ¿verdad? Son regalos que no tienen nada que ver con los regalos de hoy en día. El apóstol Pablo animó a las iglesias a hacer donaciones económicas a los creyentes necesitados de Jerusalén y recalcó que sus donaciones debían ser voluntarias y motivadas por un amor sincero. Podemos aplicar esta misma enseñanza a nuestra vida al dar a los demás, no solo en Navidad, sino durante todo el año. No es que vamos a estar buscando a un homeless, a una persona necesitada, solo en Navidad. Siempre va a haber alguien necesitado a quien vas a poder bendecir en cualquier época del año sin esperar la Navidad. ¿Es posible, preguntan algunos, que el dar regalos se convierta equivocadamente en lo más importante de la Navidad y no en agradecer al Señor por el regalo de su Hijo? Según lo declara Juan en el capítulo 3 y verso 16, bueno, la respuesta es sí, puede suceder eso, pero no debe suceder. Si tenemos en mente entonces que el Señor Jesucristo nació como un regalo de Dios para que esta humanidad conociera el perdón de los pecados, recibiera el perdón de los pecados y pudiera tener acceso a la salvación. Otra de las preguntas sería, ¿acaso dar regalos significa quitarle el verdadero significado a la Navidad? No, tal vez no lo hace. Si nos enfocamos en el maravilloso regalo de la salvación que el Señor nos ha dado, según Isaías capítulo 9, versículo 6, dar a otros es una forma natural de expresar esa gratitud. Así que entonces, pensemos en esto. La clave es nuestro enfoque. ¿En qué te estás enfocando en la Navidad? ¿Te has afanado mucho? ¿Estás muy afanada? ¿Estás muy afanado por lo que compraste, por las deudas que contrajiste con tu tarjeta de crédito? Ese es el punto. La clave de la Navidad no debe ser esa. La clave es nuestro enfoque. ¿Está tu enfoque en el regalo o en quien lo da? Es decir, nuestro bondadoso Padre Celestial. Recordemos que Santiago capítulo 1 y verso 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, de Dios. Otra de las preguntas que aparecen en estos días es: ¿cuál es la verdadera fecha del nacimiento de Jesús? Si entonces Julio I, ese pontífice lo puso como el 25 de diciembre. La Biblia, amados míos, no proporciona el día exacto o incluso el año exacto en que Jesús nació en Belén, porque no solo se discute la fecha de nacimiento o el mes de nacimiento, sino también el año. Pero ¿saben qué? Un examen minucioso de los detalles cronológicos de la historia limita las posibilidades a un periodo de tiempo que puede ser bastante razonable. Los detalles bíblicos del nacimiento de Jesús se encuentran en los evangelios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 2 y verso 1 dice que nació en los días del rey Herodes. Eso es un dato importante. Desde que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, y esa fecha la tenemos, no solo es una fecha bíblica, también es una fecha histórica, y tenemos allí un parámetro con el cual podemos trabajar. Además, después de que José y María huyeron de Belén con Jesús, Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años de edad, como les dije anteriormente, y esto indica que Jesús pudo haber tenido incluso hasta 2 años antes de la muerte de Herodes, y esto
ubica la fecha de su nacimiento entre los años 6 o 4 antes de Cristo. Recuerde que usted y yo, en nuestro estilo de vida, hemos asimilado el calendario gregoriano, es el calendario que hoy usamos. Por eso decimos, hoy es domingo 24 de diciembre del año 2023, pero eso según el calendario gregoriano que estamos utilizando hasta el día de hoy. El asunto es que en Lucas capítulo 2, los versos 1 y 2 señalan algunos hechos que yo sugiero se deben de tomar en cuenta, deben ser considerados, porque dice que en aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que todo el mundo debía estar censado. Lo importante de esto es que no solo está en la Biblia, también está en los datos de los historiadores, por ejemplo, alguien reconocido como lo era Josefo. Fíjense en que este censo fue el primer censo cuando Quirino fue gobernador de Siria. Y usted dirá, ¿qué nos importa eso? Porque esos datos y esos nombres nos ubican en el tiempo exacto. Sabemos que César Augusto reinó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Así que tuvo un tiempo donde abarcó las dos áreas. Este Quirino que les acabo de mencionar gobernó Siria durante el mismo periodo de tiempo con registros de un censo que incluía Judea, que aproximadamente eso fue como en el año 6 antes de Cristo, y algunos estudiosos debaten si este es el censo mencionado por Lucas, aunque sí parece ser el mismo evento. Así que entonces el dato histórico de este censo le da la razón al dato bíblico que provee Lucas y Mateo. Fíjense en ustedes que sobre la base de estos detalles históricos, el momento más probable del nacimiento de Jesús en Belén sería más o menos en el año 6 o 5 antes de Cristo. Y yo sé que tal vez este es un dato que puede revolucionar un poco el conocimiento previo que usted tiene o lo que usted aprendió en la tradición o lo que usted aprendió de repente en el catecismo, si alguna vez usted asistió a ese tipo de enseñanza, como su servidor también. Pero esto que le estoy compartiendo es la realidad. Porque claro, usted dirá, pero no se trata de que cuando nace Jesús comenzamos desde allí a hablar del año 0. Bueno, eso es lo que hace el calendario que después se construye. Repito, es el calendario que usted y yo hoy lo conocemos como el calendario gregoriano, pero no siempre fue así. Fíjense en ustedes que una de las cosas aquí bien interesantes es de que Lucas menciona otro detalle acerca de nuestra línea de tiempo. Jesús mismo al comenzar su ministerio era, según Lucas 3:23, era como de 30 años. Jesús empezó su ministerio durante el tiempo en que Juan el Bautista ministró en el desierto y el ministerio de Juan comenzó. En el año 15, entonces, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Así que el doctor Lucas en ese capítulo 3 versos 1 y 2 nos da estos datos. ¿De qué nos sirve leer esto en la Biblia? Porque cuando vamos nosotros a los datos históricos, todo esto también está registrado. Entonces, esa línea de tiempo para preparar nuestro calendario nos hace correr un poquito
ese año cero. No digo correrlo, sino tener en cuenta que el calendario gregoriano entonces no es tan exacto. Y yo sé que esto es revolucionario. No quiere decir que usted ahora va a cambiar nada ahí en el calendario de su celular y eso. Tenemos que seguir viviendo con este calendario, no se desespere. Pero la palabra de Dios nos ayuda a conocer la verdad, o sea, a salir de toda mala información. El único periodo de tiempo que se adapta a todos los hechos es en los años 27 al 29 después de Cristo. Si Jesús tenía unos 30 años, como declara Lucas, como en el año 27 después de Cristo, entonces dentro de la cronología encajaría un nacimiento en algún momento entre el año 6 y el año 4, porque no puede ser que en el año 27 el Señor Jesús tuviera 30 años. ¿Se da cuenta? Tenemos que entonces mover nuestra línea de tiempo un poquito. Fíjense en ustedes entonces que dentro de esa cronología encajaría justamente hacer esto. Más específicamente, Jesús habría tenido aproximadamente entonces 32 años de edad en el momento en que comenzó su ministerio. Recuerde que justamente Lucas dice, ¿cómo de 30 años? No dice, Jesús tenía exactamente 30 años, sino ¿cómo de 30 años? ¿Acaso no nos pasa a nosotros hoy? Vemos a un hombre joven, de repente tiene 31, 32, 33 y le damos 30. Tiene como 30. ¿Sí? Varios de ustedes tienen como 30. Bueno, el asunto es que cuando nos preguntamos, ¿y el día del nacimiento de Cristo? Porque tal vez ahora yo he desatado aquí una serie de polémicas y de preguntas con este asunto. Bueno, la tradición del 25 de diciembre se desarrolló mucho después del período del Nuevo Testamento, que ya lo mencioné antes. Es el día en que los cristianos han acordado celebrar el nacimiento de Jesús, pero se desconoce el día exacto de su nacimiento. No es el día exacto, y entonces ¿para qué lo celebramos? No es para tener pachanga y fiesta nada más, sino para recordar, conmemorar en memoria de Dios. Pero lo más importante es que en épocas como esta es donde pareciera ser que el corazón de mucha gente se enternece un poco para poder escuchar el mensaje de salvación. Mi corazón estaba más enternecido acercándose el proceso, el tiempo de la Navidad, cuando escuché del Evangelio de Cristo. ¿Sabe? Lo que sí entonces se sabe es que los detalles históricos y bíblicos apuntan a un año aproximadamente de nacimiento. Que fue, digamos que Jesús nació de María su madre en Belén de Judea aproximadamente en los años 6 al 5 y su nacimiento cambió la historia para siempre, junto con las vidas de innumerables personas en todo el mundo. Más allá de la hora exacta, del día exacto, otra cuestión que está bajo estudio siempre es la idea del 25 de diciembre, que se cree que también fue una elección simbólica o intencionada mucho más que real. Hay argumentos para todos los gustos. Algunos señalan que los pastores no llevarían a un rebaño en invierno. No, en esta época de diciembre que es tan fría en Belén, no harían eso, porque en realidad tendrían que llevarlos a una cueva, a algún otro lugar. Por ejemplo, la Biblia dice que los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Así que entonces no habría sido en diciembre, cuando ya está haciendo mucho frío, sino entonces en una época entre septiembre y octubre, cuando no hace tanto frío. Diversos testimonios recogen que los rebaños en la época
salían al aire libre desde la semana antes de la Pascua, es decir, a finales de marzo, y regresaban a mediados de noviembre. Después pasaban el invierno resguardado en las majadas, lo que podría apoyar la teoría de que el nacimiento de Jesús se produjo algunas semanas antes, a finales del otoño, es decir, entre septiembre y octubre. Muchas teorías apuntan a que en la Roma imperial existían dos celebraciones de mucho arraigo en esa época del año, que fueron transformadas luego en festividades cristianas. Esto pasó tantas veces, amados míos, a lo largo de la historia. Muchas celebraciones que eran paganas, el asunto es que se las cristianizó a muchas de ellas en realidad. Y eso sucede cuando la religión se vuelve oficial. Ustedes recordarán la historia por un tal Constantino. Durante los primeros años de cristianismo, la Navidad ni siquiera se celebraba. Esa es una realidad. Fue en tiempos del emperador Constantino, más o menos en el año 300, cuando se legalizó la práctica del cristianismo. Y a partir de ahí, entonces, el cristianismo tuvo que comenzar a batallar con las celebraciones paganas que ya estaban. ¿Qué hacía entonces ahora la nueva religión oficial con todas esas fechas paganas? Pues bueno, había que fácil cristianizarlas. Ese es el asunto. Cambiarles el nombre. Esta fue una realidad. Por ejemplo, se trataba en muchas de esas celebraciones de las Saturnales o la Saturnalia, como se lo conocía en el idioma latín, el idioma de la antigua Italia, que festejaban el fin de los trabajos en el campo hasta la primavera y que gozaban de mucho arraigo popular. Los gobernantes estaban casi obligados a mantenerlas, pero no podían seguir teniendo su significado pagano. Ese es el asunto. Porque era parte de los edictos de Constantino y debían transformarlas con un mensaje cristiano. Uno de los días más importantes de la Saturnalia, adivinen cuándo se celebraba. Sí, yo creo que usted adivinó, el 25 de diciembre. Y era llamado el nacimiento del sol invicto, que rendía honores al solsticio de invierno. Por eso entonces tuvo muy buena idea más tarde, no solo Constantino, sino ya en el siglo V, cuando Julio I entonces lo confirmó por completo. Ese día recibía en latín el nombre de Natalis Solis Invictus y muy probablemente la asociación de conceptos era sencilla. Solo había que cambiar el nacimiento del sol por el del nuevo profeta y se podía mantener incluso el nombre de la antigua celebración Natalis. Entonces, en lugar de ser el Natalis del sol, sería el natalicio de Jesús. Amados, estoy dando a entender, dirá usted, que no debemos celebrar la Navidad por haberse paganizado y tener una fecha errónea. Hasta aquí he tratado de mostrarles que sí es cierto, sí se ha paganizado la celebración de la Navidad. En eso no nos cabe ninguna duda. Pero, ¿qué hacemos entonces? Ahora que conocemos entonces la verdad, ¿qué hacemos con este asunto? ¿Tiramos los regalos a la basura? Ya no comemos esta noche, ya no celebramos más la Navidad, el pastor nos aguó la fiesta, nos arruinó todo. Yo que tenía planes, me dirá usted, regalos tan lindos que iba a recibir, que me iban a dar. Amados, en el contexto bíblico, en Éxodo capítulo 32, versos 5 al 7, noten ustedes que, gracias, ocurrió algo muy interesante. Cuando el pueblo de Israel
consigue la libertad a través de Moisés, cuando cruzan entonces el mar, cuando ya están en tierra seca, cuando ya era imposible que los soldados de Faraón los alcanzaran, cuando verdaderamente ya gozaban de la libertad, sucedió algo. Si usted va conmigo a Éxodo capítulo 32, versículo 5, se lo voy a agradecer porque va a encontrar usted esto. Algunos que me conocen saben que me gusta hacer estos puentes teológicos para poder entender mejor estos temas que a veces pueden ser temas un poco difíciles o llenos de muchas argumentaciones. Pero note usted que en Éxodo capítulo 32 y verso 5 dice: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Noten ustedes, esto no fue orden de Dios. Esto fue por tal vez la misma presión. Alguien dirá, bueno, pero el pobre Aarón, ¿qué iba a hacer? Moisés no estaba, Moisés estaba hablando, estaba orando, estaba pasando tiempo con Dios. Tal vez Aarón se sintió un poco presionado y bueno, dio permiso a que esto sucediera. Pero lea conmigo el verso 7, 32, Éxodo 32, 7. Entonces Jehová dijo, ahora sí va a hablar Dios. Versos 5 y 6 no está hablando Dios. Ahora dice, hablándole a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, interesante, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha, ¿qué dice su Biblia? Se ha corrompido. ¿Se dan cuenta? Y usted dirá, pero pastor, es que usted nos llevó miles de años atrás. Bueno, para que veamos que este parámetro se sigue presentando. Hay este espíritu de corrupción, digamos, en el ambiente espiritual y religioso. Entonces se ha corrompido, así como hicieron aquellos, se ha corrompido el verdadero mensaje entonces de la Navidad. Usted debe tener en cuenta que esta fecha la podemos aprovechar para alcanzar a los perdidos y a aquellos que en este tiempo enternecen, como dije, su corazón. Pero amados míos, bajo ninguna razón, y expliqué esto el día viernes que tuvimos nuestra celebración navideña, y se repartieron aquí muchos regalitos para los niños, hasta para adultos, y también bicicletas y todo lo demás. Pero yo les dije bien claro, nada de eso es la razón de la Navidad. Simplemente queríamos alegrar el corazón de los niños y que muchas personas pudieran estar para escuchar tal vez por primera vez algo del Evangelio de Jesucristo. Nunca debe olvidar usted que sin el nacimiento de Jesús, la Navidad no existiría. Y si la Navidad no existiera, por lo tanto, tampoco tendríamos un Redentor. Y si no tuviéramos un Redentor, entonces no tendríamos salvación. Y si no tenemos ni Redentor ni salvación, lo único que nos espera es el infierno, nada más. Era necesario el nacimiento de Jesús. De eso se trata. Ese sí es el mensaje de la Navidad. Mis amados, esta noche cuando cenen juntos o aunque se repartan regalos, algunos los hacen el día de mañana, el 25, pero lo más importante, cuando estén reunidos, cuando estén comiendo, cuando estén con sus hijos, esto es muy importante, con tus nietos, con tus nietas, con tus hijas e hijos, aún pequeños. Nunca pienses que la escuela lo va a hacer, no. La maestra en la escuela o en la high school lo va a hacer, no. Lo tienes que hacer tú,
que eres una mujer, un hombre, adultos, creyentes, que te estás alimentando de la palabra, que ahora conoces la verdad, y decirles justamente la verdad a nuestros hijos. No le estás arruinando la vida por eso, porque en algún momento ellos también van a tener el mismo oportunidad que tú has tenido hoy de conocer la verdad. Y entonces podrán decirte, papá y mamá, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Así que no perdamos esta oportunidad de compartir, de orar juntos, de hablar, de que no hay regalo más grande que el de la Navidad. El verdadero mensaje de la Navidad es el amor de Dios. Justamente el capítulo que mencioné en su momento, tal vez si usted aún no lo ha marcado, ahí Juan capítulo 3 versos 16 y 17 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, note usted, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el verso 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Se da cuenta que ese pasaje, que es muy claro, evangelístico y lleno del mensaje de amor de Dios, nos habla claramente también de la Navidad. El día, la hora, el mes, el año no debe de preocuparnos. Lo que sí es importante es el mensaje real y verdadero de la Navidad. Si la Biblia no nos dice exactamente que fue un 25 de diciembre, seguramente es porque Dios no quería que reserváramos un día nada más para celebrarlo. Yo creo que cada día, si tú eres un hombre o una mujer que te has arrepentido de tus pecados, que le has entregado tu vida a Cristo, si tú eres una persona que has entendido el amor de Dios, yo creo que cada mañana que sacas tus pies de la cama y logras ver un destello de luz, por lo menos, aunque sea muy temprano que te levantes y puedas darle gracias a Dios, cada día, de eso se trata. Que seas un hombre, una mujer, un joven agradecido con Dios, porque el regalo más grande que un ser humano pueda tener es la salvación. No es material, no está en una cajita envuelta, no tiene un valor determinado en el mercado, es cierto, pero es lo más grande que un ser humano pueda tener. Piensa en esto. Ya tienes el regalo de la Navidad en tu corazón, regalo de Dios. Piensa en las personas que aún no conocen a Dios. Piensa en los seres queridos que aún no conocen de Dios. Tal vez tú tienes personas que amas mucho, hijas, hijos, papá, mamá, abuelas, tíos, sobrinos, primos, etcétera. Incluso tus compañeros de trabajo, esas amistades que por años conoces. Piensa en eso, enfócate en eso. En el regalo más grande que tú le puedes dar es llevarle justamente el mensaje del Evangelio. Tal vez yo me pregunto, ¿qué piensas si tomaras una Biblia, la envolvieras de regalo y dar una Biblia como regalo de Navidad? Tal vez alguien diría, no, pero eso es un concepto religioso. En Navidad no se regalan cosas religiosas. Bueno, la Biblia no es un libro de religión, es el manual de la vida. Y a través de ella
como lo dice la misma Escritura, muchos conocerán la salvación que hay en Cristo Jesús. Les invito a que nos pongamos de pie un momento. Vamos a orar al Señor. Vamos a clamar a Él. Mis amigos y amigas que están ahí en las redes sociales, que Dios les bendiga en gran manera. Vamos a hacer una oración en este momento. Si ahí donde tú nos estás escuchando quieres, únete con nosotros. Vamos a clamar a Dios para que esas personas que tú y yo conocemos y que aún no han recibido el regalo de la salvación, el Espíritu Santo les redarguya y les ayude a llegar al conocimiento, al regalo de la salvación a través de la palabra. Padre amado, este día de Nochebuena y de Navidad, como cualquier otro día, Padre Santo, podríamos hacerlo. Nos ponemos de pie delante del trono de tu gracia para traer delante de ti a muchos de nuestros seres queridos. Traemos delante de ti a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros padres o madres, tíos y tías, abuelos y abuelas, a nuestros queridos primos y seres queridos del resto de la familia, a nuestros mejores amigos y a nuestros compañeros de trabajo que aún no han recibido el regalo de la salvación. Hoy oramos, Padre Santo, hoy clamamos delante del trono de tu gracia para que más allá de los regalos comunes y corrientes, que son efímeros, que se terminan, que se rompen, que se estropean, que ya no funcionan en algún momento, ellos puedan tener acceso al regalo de la salvación y la vida eterna. Padre, clamamos que cada uno de los que estamos aquí podamos con nuestros labios compartir el regalo de la salvación. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra por la oportunidad que nos has dado de escudriñar en tu palabra, Señor. Padre amado, nuestra fe no decae, nuestra fe no se corrompe por conocer, Señor, a través de tu palabra, que no necesariamente celebramos la Navidad un 25 de diciembre, sino que cada día te damos gracias por tu nacimiento, por la salvación y la vida eterna. Padre, en tus manos encomendamos este ruego, este clamor que traemos delante del trono de tu gracia. Te alabamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Que Dios bendiga a mis hermanos y hermanas en las redes sociales. Recuerde, próximo viernes a las 7 en punto de la noche nos encontramos aquí para darle continuidad a nuestra serie de Restaurado. Dios les bendiga.